Vamos a leer el pasaje de Números, capítulo 9, versículos 1 al 8. Números, cuarto libro de la Biblia, capítulo 9, versículos 1 a 8. Dice lo siguiente, yo leo el primero y ustedes leen el siguiente. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el mes primero del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su debido tiempo. El día 14 de este mes, al atardecer, la celebrarán a su debido tiempo, la celebrarán conforme a todos sus estatutos y conforme a todos sus decretos. Moisés habló a los hijos de Israel para que celebraran la Pascua. Y celebraron la Pascua en el desierto de Sinaí el día 14 del mes primero, al atardecer. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Sucedió que algunos hombres estaban impuros a causa del contacto con un cadáver, de modo que no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Se acercaron aquel día en la presencia de Moisés y de Aarón. Y esos hombres les dijeron: nosotros estamos impuros a causa del contacto con un cadáver. ¿Por qué seremos impedidos nosotros entre los hijos de Israel de ofrecer el sacrificio al Señor a su debido tiempo? Moisés le respondió: esperen hasta que yo oiga qué es lo que manda el Señor acerca de ustedes. Amén. Amén. Reza un proverbio popular que el deporte siempre da revancha. El fútbol siempre da revancha, nosotros ahora lo sabemos más que nunca. Imagínense yo 38 años esperando que sucediera lo que sucedió hace ya casi un mes, no más ni menos, ¿no? El fútbol da revancha, se trata de que vos tuviste una frustración muy grande y que si vos proseguís como deportista vas a encontrar revancha en algún momento, o sea, vas a validar todo ese sufrimiento que tuviste en ese momento particular a partir de la alegría que va a venir. Te va a dar revancha el fútbol. O en el caso de Betel, el vóley, ¿no? Que ya necesitamos más que una revancha, necesitamos 1000 revanchas de todo lo que hemos sufrido para validar todo nuestro sufrimiento sufrido habido y por haber, ¿sí? 2023 va a ser el año de Betel. Amén. Vamos a mufarla con todo, vamos con todo una vez más. Va a ser el año de Betel, amén. Muy poca convicción, pero sí. Pero sí, es lo que nos pasa a nosotros. Necesitamos una revancha, necesitamos jugar mañana la final que perdimos ayer. En los deportes sucede eso, pero no solamente en los deportes, sino que también en otros ámbitos de la vida también. Tal vez te suceda en el trabajo. Tuviste un 2022 pésimo laboralmente. Estuviste en un trabajo que es un callejón sin salida o un negocio que no prosperó y necesitas que este 2023 haya una revancha de todo el estrés, de todo lo que la pasaste mal, que el 2023 tape o sobreponga aquello que en el 2022 no te fue tan bien. Una revancha en el trabajo. O tal vez en las relaciones. En las relaciones románticas. Te dejó Piqué, necesitas crear un Bizarrap para poder purgar todas esas malas vibras hacia los demás, ¿no? Tal vez necesitas eso. No quedarte con la mala sensación, sino a partir de este momento poder darte una nueva oportunidad en una nueva relación sentimental o lo que sea. Tal vez se trata de una revancha en el ministerio. Te fue mal, no sé, como presidente o presidenta o como líder o como profesor y necesitas una revancha en el que viene. ¿Sí? Yo me acuerdo que en el 2002, hace 20 años ya, terminé como adolescente el mandato de lo que sería presidente de los adolescentes y en aquel momento dije: Dios, horrible este año. Perdimos el mundial en ese momento, en primera ronda, dije, y encima me fue mal, dije: nunca más, Dios, te prometo que voy a ser líder en la iglesia. Y Dios y Jesús al lado mío se me reía mientras estaba haciendo como esa confesión, ¿no? Una revancha ministerial. O tal vez lo que necesitamos es una revancha del tinte espiritual. 2022 no fue un buen año para mí espiritualmente. Tal vez fue mejor que el 2021, que fue pandemia más muerte, o sea, fue lo peor. Pero 2022 podría haber sido mejor. O tal vez no fue tan malo, pero otra vez necesitas como una mini revancha en donde querés, a partir de este momento, no sé, tener un paso más adelante, salir adelante. O sí, realmente necesitas que Dios te dé una segunda oportunidad ante lo que ya pasó. Necesitamos que Dios nos dé una revancha, una segunda oportunidad. Y le pedimos al Dios de la Biblia, al que llamamos papá, Padre mío, pero que muchas veces consideramos como si fuese un primo lejano, ¿no? Un primo segundo que está tan lejos Dios que nos cuesta mucho pedirle una segunda oportunidad o creer que nos la va a dar, ¿no?
porque lo que vamos a ver es que muchas veces nos cuesta a nosotros ver a un Dios cercano, sino que vemos a Dios como un ser inflexible. Y nos preguntamos en esta tarde, ¿no? Este domingo 14 de enero, si tenemos un Dios demasiado inflexible en nuestras vidas. O si tenemos a Dios como un ser inflexible y si esto es así. Inflexible, un Dios que no te da purgatorio. Un Dios que no te permite revancha en el 2022 de lo que pasó en el 2014. Un Dios que negocia y cuando negocia no te sube más de lo que Él ya propuso. Es inflexible en lo que ya te dio. ¿Viste cuando negocias con alguien que es así? No puedes hacer absolutamente nada. ¿Será ese Dios tal vez? Ustedes saben que ahora en Inglaterra tienen problemas con la inflación. Inglaterra, Gran Bretaña, los ingleses, los ingleses. Ellos que nunca creímos que tuviesen inflación, tienen una inflación de 10%. ¡Oh! 10% para nosotros es un chiste. Ayer fue 10%. Pero para ellos es una tragedia. El problema es que dicen que las paritarias quieren básicamente negociar los aumentos y uno de los más afectados es ni más ni menos que los enfermeros. Los enfermeros, aquellos que le pusieron junto con los médicos el pecho a las balas en la pandemia, que cobraban 2 mangos, pusieron su vida en riesgo, aplaudimos, gracias por dar tu vida por ellos, pero a la hora de pedir un aumento, por lo menos cubrime la inflación, el gobierno se pone inflexible y te dice solamente te voy a dar 4.5. Pero no me alcanza. Los aplausos no van a pagar mi alquiler. Necesito que básicamente me ayudes a cubrir la inflación. Pero lo que sucede ahora es que hay una huelga, porque el gobierno se tornó inflexible a la hora de negociar. Esto es lo que yo te propongo y no voy a darte ni un peso más, ni un peso menos. La palabra inflexibilidad tiene una connotación muy negativa para nosotros, ¿no? Y nos preguntamos otra vez si Dios es inflexible. Lo que vemos en el pasaje, tenemos básicamente un Dios que parece que, no quiero ser blasfemo, pero inflexible en cuanto a las regulaciones que da acá respecto a la Pascua. Vamos a leer de nuevo lo que dice el versículo 1, 2 y 3. Lo leo en la NTV para variar un poco. Dice, 1 año después de que Israel saliera de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí el primer mes de ese año y le dijo, di a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido. Al atardecer del día 14 del mes primero, asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. Esta es la fecha. Estas son las formas. Esta es la manera de celebrar la Pascua que se tiene que celebrar sí o sí. Los detalles están acá. 14 del primer mes tenés que celebrarlo. Y no negocio con esto. Eso es lo que nos dice acá el Señor. ¿Y qué pasa si de repente es como que tratamos de negociar con Dios esto de la Pascua o la fecha y el mes y lo que sea? Fíjate lo que dice en el versículo 11, 12 y 13. Dice, esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua. Versículo 12, no dejará nada del cordero para el día siguiente. Versículo 13, aquellos que no estén ceremonialmente impuros ni anden de viaje, pero aún así dejen de celebrar la Pascua en la fecha establecida, serán excluidos de la comunidad de Israel. Si vos no haces lo que Dios te dice, hay tabla, como dicen los Simpsons. Hay castigo. Hay castigo para vos. Acá dice que básicamente sufrirán las consecuencias de su culpa. Si leen en la Reina Valera, dice que serán cortados de su pueblo. Y esta frase que se repite en todo el Pentateuco dice que significa tal vez como más grave lo que sería la muerte, una pena de muerte. Y como menos grave es el destierro. Pero el destierro o el exilio es tan terrible como la muerte, pues significa que salís de la comunidad del pueblo de Dios. Dejás de ser una persona bajo el paraguas de Dios, o sea que básicamente estás muerto siendo vivo. Tanto la muerte como el destierro significa muerte y es malo, gravísimo, en caso de que vos no cumplas con lo que Dios está mandándote acá. Ponete en las sandalias de los israelitas y lidiar con la inflexibilidad de este Dios que te dice esto es así, si no lo haces estás en el horno. ¿Qué pasaría si hoy Dios estuviese de la misma manera inflexible con nosotros?
¿Qué pasaría si, por ejemplo, faltaste el culto porque no tenías ganas de venir? Castigo. Si no querés participar en el evento que va a hacer Misiones hoy, con Mille y con Elías, castigo. No querés ir al live group porque te crees que no podés, no hace falta ir, castigo. ¿Qué pasaría si de repente Dios fuese tan inflexible como lo vemos acá? ¿Dios cambia? ¿Dios es menos flexible ahora? ¿Qué pasaría si el otro lado lo vemos en otra posición? Preguntémonos, ¿qué pasa si Dios tal vez es demasiado flexible? Dice que un millonario ganó mucha plata, quiso construir la casa de sus sueños, contrató a un arquitecto y un ingeniero para que le diseñen todo lo que él quería. Y cuando él hizo eso, agarró, dijo, bueno, quiero que esté acá esto, quiero que esté acá lo otro. Bueno, hicieron el plano, hicieron todo el diseño, y cuando lo recibieron, dice que el millonario se entrometía en aquello que no tiene ni idea, porque sabe hacer plata, no sabe diseñar. Dijo, no, pero yo quiero que las cañerías pasen por acá, no por acá. Él dijo, pero escúchame, si haces eso, te puede filtrar la casa, no sé, qué sé yo. Y agarró y dijeron, no, pero yo quiero que sea así. Y el ingeniero arquitecto se miró y dijo, bueno, hagamos lo que quiere. Después empezó a negociar también, no, pero quiero que la estufa quiero que esté en este lugar, no acá. Le dicen, pero ahí está el mueble, no te conviene ponerlo porque se va a hacer pelota el mueble. Le dijo, no, pero lo quiero acá. Se miraron otra vez el arquitecto y el ingeniero, bueno, le pone la plata, ok, flexibilizaron e hicieron lo que pedía. Después dijeron, no, pero quiero que esto sea acá. Y digo, pero no sé si la estructura va a aguantar lo que vos querés hacer. No, pero quiero que sea así. Ok, flexibilizalo. Y terminaron haciendo todo lo que quería el dueño. ¿Sabes lo que pasó? A los 2 meses se cayó la casa abajo. Desastre. ¿Por qué sucedió que se cayó la casa? Porque los que no tenían que ser flexibles fueron flexibles. En vez de plantarse y decirle, flaco, esto no es así, lo que hicieron acá es negociar y dejarse negociar para después terminar en la tragedia. ¿Qué pasa si Dios, en vez de ser inflexible, fuese flexible? Esa es la pregunta que nos hacemos. Pongámoslo de otro lado. Porque si Dios fuese flexible y que permitiese la negociación todo el tiempo, si Él escuchara nuestra petición pecaminosa, Dios hace falta que no peque tanto. Bueno, dale, peca. Entonces estaríamos viviendo una vida como si fuese, no sé, que no hay mañana. Y estaríamos viviendo básicamente acá como quisiéramos para después llegar al cielo y toda la factura de todo lo que hicimos nos llegara y no entramos al cielo. Porque Dios fue flexible. ¿O qué pasa si eso sucediera acá en la tierra? Porque sería un infierno en donde no hay moral si Dios es flexible y nos permite hacer lo que querramos. Si Dios permite que seamos flexibles, es un viva la pepa, es un Walking Dead acá. Sálvese quien pueda. Porque otra vez, Dios permite que hagamos lo que queramos. Es flexible. ¿Qué pasaría si llegamos al cielo y nos encontramos con un Dios que es así? Porque si el Dios que permite eso en la tierra, ¿quién dice que el cielo va a ser muy diferente? Nos encontramos con el mismo infierno de la tierra allá en los cielos. O sea que los cielos es el infierno. Lo que estoy queriendo decir acá es que a veces no apreciamos la inflexibilidad de Dios. Dios tiene que ser así. Dios tiene que ser muchas veces inflexible. El carácter de Él lo pide. Y en esta situación particular del pasaje, Dios es inflexible con la Pascua. Si vos no podés, no llevas a cabo las ordenanzas de la Pascua de esta manera que te estoy diciendo, el riesgo de que el pueblo de Israel pierda el significado de lo que significa la Pascua. Un Dios que sacrificó los primogénitos de todo un pueblo para salvarte a vos. Un Dios que te libra de la muerte. La Pascua que simboliza el acto de Cristo Jesús muchos años después. Si no pide Dios inflexibilidad, si no es inflexible en esto, se pierde el significado de la Pascua, lo cual significa que vos no podés llegar nunca a comprender el carácter de un Dios que te salva y la obra salvífica en favor tuyo. Muchas veces nosotros nos quejamos de la inflexibilidad de Dios. Vamos a dejar de llamarlo inflexibilidad. Vamos a ponerle otro nombre, menos peyorativo. Vamos a hablar del Dios
que es fiel a sí mismo y que muchas veces no negocia, porque otra vez es fiel a sí mismo. Un Dios inmutable, esa es la palabra, que no cambia, que si determinó algo, lo hace. Si te salvó, no es que se arrepintió mañana, no, me equivoqué, mejor no lo salvemos. Es un Dios que no cambia y este Dios que es fiel a sí mismo debe ser apreciado como tal. Un Dios fiel a sí mismo, que muchas veces no negocia porque si lo hiciera sería contrario a su mismo carácter y sería totalmente detrimental para nosotros. Y antes de pasar al segundo punto, una mini reflexión para pensar es, ¿no negociamos demasiado nosotros con Dios? Dios, dame un poquitito de esto acá, como un margencito. No hacemos demasiado muchas veces eso sin entender muchas veces el carácter de Dios. Dios es un Dios que no se equivoca. Dios es un Dios que no se equivoca, pero el problema es que vos y yo sí nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos nosotros, tenemos que ir y pedirle por favor a Dios que nos dé una mano. Cuando recién aprendimos que este Dios que no se equivoca, no sé si va a ser tan flexible como para poder darme una segunda oportunidad. Entonces nos preguntamos ahora si es posible que este Dios que sea fiel a sí mismo sea también un Dios flexible. Es posible que tengamos un Dios que sea flexible lo suficientemente flexible otra vez como para poder darnos una segunda oportunidad. Malísimo lo que acabo de decir. ¿Es lo suficientemente Dios flexible como para poder darnos una segunda oportunidad? Fíjate lo que dice los versículos 6 y 7 otra vez la NTV. Algunos hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver y por eso no podían celebrar la Pascua aquel día. Así que ese mismo día se acercaron a Moisés y Aarón y les dijeron, hemos quedado ceremonialmente impuros por tocar un cadáver, pero ¿por qué se nos debe impedir presentar la ofrenda del Señor en la debida fecha con el resto de los israelitas? En el contexto, en este 14 del primer mes había gente que estaba impura. Y vos podías ser impuro, en este caso, porque tocaste un muerto. Ahora, ¿por qué vas a tocar un muerto? ¿Porque fuiste a Pilar, sacaste el muerto y lo tocaste? No, porque se murió. Espero que no pase eso, pero que se muere un ser querido. Entonces vos tenés que participar del entierro de tu ser querido, tenés que estar ahí. Y justo cayó en la fecha de la Pascua. Y estas personas que están ceremonialmente impuros están en la peor situación porque dicen que dentro de todas las impurezas, tocar un muerto era tal vez la peor de todas. Porque dicen que los teólogos, que cuando vos tocabas un muerto estabas tan impuro que contradecía lo que Dios era. Que es un Dios que no está muerto, sino que está vivo. Y cuando hablas de muerte, habla de pecado, porque la muerte viene por el pecado. Entonces, si vos estás impuro por tocar la muerte, dice que en cierta forma no puedes acercarte a Dios porque estás contradeciendo el carácter del Dios vivo que no tiene pecado. Y estas personas tienen un problema, porque si Dios dijo, si vos no participás en la Pascua, vas a ser cortado del pueblo, vas a ser castigado. Y yo tengo que participar sí o sí en el funeral. Entonces, ¿qué hago? ¿Y qué harías vos cuando tenés una situación en donde estás entre la espada y la pared con Dios? Algunos de nosotros tal vez dijéramos, bueno, ya fue. Porque es la sociedad del ya fue ahora. Ya fue. Pero dice que estas personas se acercaron a Moisés y a Aarón a pedir, decirle a Dios que nos dé una segunda oportunidad. Necesito acercarme a Dios a través de la Pascua. La palabra acercamiento acá es clave porque se están acercando a Moisés para pedirle poder acercarse a Dios. Decirle a Dios que me dé una segunda oportunidad para poder acercarme hacia Él. Y la pregunta es si Dios va a dar, este Dios inflexible o inmutable, una segunda oportunidad. Versículo 9 está la respuesta de Dios. Versículo 10 da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si alguien del pueblo, ya sea ahora o en las generaciones futuras, está ceremonialmente impuro en las fechas establecidas para la Pascua, por tocar un cadáver o si está de viaje y no puede estar presente en la ceremonia, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después, a la tercera del día 14 del mes, no primero, sino segundo. Aún así podrá participar en la Pascua.
no en el primer mes, sino en el segundo, una segunda oportunidad. Y fíjate que no se trata solamente de aquellos que tocaron un muerto, sino que suponete que tuviste que hacer un viaje y justo cayó Pascua. Dios te permite que en ese momento, si vos no podías participar, te da la concesión para que en el mes segundo también puedas acercarte a Dios a celebrar esta Pascua en donde se celebra la salvación de Dios. Porque Dios abre las puertas para que todos los que no pudieron venir delante suyo pudiesen venir en una segunda oportunidad. El Creador de los cielos y la tierra abre sus puertas, permite que la gente indigna se acerque a Él en una segunda oportunidad y Él mismo instituye esto para que sea así de los israelitas y para nosotros hoy también. Y qué increíble, ¿no? Cuando alguien famoso o alguien importante permite que los otros se acerquen. ¿No se la pasan ustedes en los reels viendo videos? La otra vez me saltó uno de que hay famosos que vienen con su aura majestica, ¿viste? Como que son grandes ahora, no eran nadie hace 10 años, ahora son famosos, ganan millones, cantantes, jugadores de fútbol, deportistas, y cuando se le acerca a la gente a firmar los autógrafos, los asquerosos, como no quiero. Te da una bronca. Apartá 10 minutos de tus millones para poder venir y permitir que el mago, el terrenal que te idolatra, te firme un autógrafo, no sé, permití que sea así. ¿No sería bueno más bien que los famosos se acercaron o permitiesen que los terrenales, otra vez todos nosotros indignos de Messi, fuésemos a él? Messi, por favor, firmame acá, así me hago el tatuaje, la espalda, lo que sea, acá, para que no me vean cuando predico. Cuando veo historias así de gente famosa que se condesciende con los pobres terrenales indignos, me emociono. Yo soy muy inútil. Veo videos de mundial y lloro. Veo videos de Messi firmando el autógrafo y lloro. Menos mal que no ven esas cosas ustedes, pero si hicieran un Gran Hermano en mi pieza estaría así, como que me emociono viendo esos reels. ¿Por qué? Porque, no sé, porque es muy grande como para venir y permitir que los inútiles nos acerquemos a Messi. Si nos emocionamos por estas cosas inútiles, por gente inútil, ¿cuánto más deberíamos nosotros llorar de alegría? Porque el que sí realmente es indigno de ser acercado, permita que los que estamos acá podamos acercarnos a Él. Dios es demasiado grande, el único ser de esta tierra que puede decir, no te acerques a mí. El único. Y aún así Él permite y abre la puerta para que el que falló una vez pueda venir en una segunda oportunidad, ni siquiera segunda, tercera, cuarta, para que hoy podamos venir a Él. Dios es lo suficientemente flexible para que hoy, si le pedimos una nueva oportunidad de acercarnos a Él, nos abra la puerta. Entonces cerramos con este tercer punto, que es la pregunta de cuál es nuestra actitud frente al Dios que da segundas oportunidades. ¿Cuál es nuestra actitud frente al Dios que te permite acercarte a Él? Hoy podemos decir que acercarnos a Dios es lo mismo que la salvación. Son dos términos que están juntos. Si no te acercas a Dios, no hay salvación. Ya está, chao. No hay vuelta atrás acá. Y mucha gente se pregunta si yo soy salvo o no, y yo lo que le pregunto no es si tuviste una experiencia mística, que empezaste a temblar hace 10 años atrás porque te encontraste, no sé, con Dios o con el demonio, no sé lo que sea. Mi pregunta es si hoy te acercás a Dios o le pedís a Dios una segunda oportunidad para acercarte a Él. La pregunta que nos hacemos es, ¿reconocemos la necesidad de acercarnos al Señor hoy? ¿Reconocemos nuestra imperfección, la necesidad de que Dios extienda su amor para con nosotros? ¿Tenemos un deseo hoy de acercarnos a Dios? Esa es la pregunta. ¿Está en mí el querer venir delante de Dios? Porque si está, como dicen los españoles, enhorabuena. Porque el Espíritu está pidiendo que te acerques a tu papá. Tenemos un deseo de acercarnos a Dios hoy. Y lo tercero, estamos ansiosos por esta oportunidad que el Señor nos abra. Porque si podemos decir sí a estas cuestiones,
no importa qué situación espiritual estemos hoy, podemos acercarnos con confianza al Dios de segundas oportunidades. Pero si no tenemos estos deseos hoy es el momento para venir al Señor a pedirle también que encienda nuestros corazones. Nos dará una segunda oportunidad el Señor. Y cierro con esta reflexión. ¿Será que Dios, tal vez cuando Él nos da segundas, terceras, cuartas oportunidades, abra la puerta al abuso que nosotros lo hacemos todo el tiempo? Como Dios me perdona, vengo una y otra y fallo todo el tiempo. ¿Será que Dios abre la puerta para que seamos panqueques en eso y hagamos lo que querramos con Dios y que lo tratemos de flexible? ¿Será que hagamos eso con Dios? ¿Será que Dios no se da cuenta de que es así esto, que somos así de pecadores? Tal vez el Dios que tenemos es el Dios que está incluso dispuesto, mire lo que voy a decir, hasta que sea incluso abusado por personas indignas como nosotros, hasta que caigamos a la realidad de que ciertamente es el Dios que nos abrió una segunda oportunidad en Cristo Jesús. A ese Dios que incluso está abierto a esa situación, hoy nos acercamos con confianza para alcanzar misericordia en el día oportuno.